Padre. Cuando llegó a la casa, lo encontró leyendo. Con la edad cada vez se le hacía más difícil. Acercaba el libro a los ojos y luego lo alejaba. Acomodaba los anteojos sobre su nariz. Tratando de descifrar las letras, Alejandro se le paró enfrente. Él tardó bastante en notar su presencia. Cuando lo hizo, descubrió también el semblante alucinado con que Alejandro lo observaba, ¿Y esa cara? pero no esperó respuesta. Enseguida continuó con su libro. Estuve con ellos. Su padre levantó nuevamente la vista del libro y lo observó con curiosidad. ¿Ellos? Ellos, Andrew. Un pequeño temblor recorrió su cuerpo. Ese fue el único indicio de que sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, dijo. No te entiendo. El libro voló varios metros. La mano de Alejandro había salido despedida para golpear a su padre, luego otro golpe y otro más. No creyó que fuera posible. No creyó que él pudiera pegarle a su padre. Y sin embargo lo estaba haciendo. Se apartó. Trató de contenerse. Andrew estaba en el piso. No lo ayudó a levantarse. No sé qué fue lo que te dijeron. Yo lo hice por la ciencia. La ciencia. ¿Ciencia? Alejandro estuvo a punto de golpearlo de nuevo. ¿Ciencia? Nos secuestraste, nos apartaste de nuestras familias, torturaste a estos chicos. ¿Cómo pudiste? Era mi trabajo. Eso es lo que hacía. Creí que iba a lograr grandes descubrimientos que beneficiarían a toda la humanidad. Era algo bueno realmente, una buena obra. No me entregues a ellos, por favor. No lo hagas. Estuve mal, lo sé, pero contigo me he portado bien. Soy tu padre. Alejandro sacó el revólver y apuntó en medio de los ojos de Andrew. Leí el diario. Sé que soy blanco. Tuve más suerte que los demás. Eso es todo. De repente los ruegos de clemencia desaparecieron y por un momento su padre recuperó el gesto altivo que lo había caracterizado durante la infancia de Alejandro. Te están asustando. Yo tú sé, es verdad, pero ellos también. Lo están haciendo ahora. Es verde, ¿no es cierto? Todo esto es su plan. Y en ese momento, mientras Alejandro sentía ya su dedo deslizándose hacia el gatillo, casi estuvo a punto de reírse. Aún en ese momento, Andrew pensaba únicamente en sí mismo. A pesar de sus terribles crímenes, Alejandro pudo verlo como lo que realmente era, un hombre triste y patético. Bajó el arma. Madre. La señora Manino no estaba acostumbrada a recibir visitas a esas horas de la madrugada, y mayor fue su sorpresa cuando al abrir la puerta se encontró con el joven que unas semanas atrás había estado haciendo preguntas sobre su hijo desaparecido, y ya sabía que finalmente le traería buenas noticias. Pero, ¿por qué lloraba? ¿Por qué la miraba con esos ojos desorbitados? Pensó invitarlo a entrar, ofrecerle algo de tomar, así se calmaba, unos mates quizás. Y también él no hablaba, y seguía con la cara y el cuerpo convulsionados. Ella fue comprendiendo, entendió el motor que activaba tanta emoción y que ya comenzaba a activarla a ella, también como un breve terremoto que nacía en la planta de los pies, iba subiendo por su cuerpo y la empujaba a abrazarlo, besarlo y llorar, porque su intuición era cierta, y como ella pensó, ese joven le traía de nuevo a su hijo. El siglo en blanco. El 25 de mayo de 1910, la ciudad de Buenos Aires y el país entero estallaron en un sinfín de variaciones de blanco y celeste para festejar sus primeros 100 años como república.
Los ejércitos desfilaron, las bandas tocaron, los bailarines bailaron, los borrachos se emborracharon, los visitantes ilustres ilustraron su visita, los políticos y gobernantes se empalagaron de tanto escuchar sus propias palabras. Hubo discursos, fiestas, jolgorio, peleas, gritos, empujones, fuegos, marchas y represiones. Entre tanta exaltación se hacía difícil caminar por las estrechas calles, y Alejandro lo hacía de la única manera que sabía, por las estrechas calles, y Alejandro a codazo limpio, porque seguía siendo Alejandro, con la cara, los gestos, las virtudes y los defectos de Alejandro. Aunque ahora fuese también Dante Mastropiero, ya no tenía padre. Su padre pertenecía ahora a los más horribles monstruos que se esconden debajo de la cama. Pero a cambio había ganado una madre, con la que solía tomar mate por las tardes. Sus amigos y compañeros de trabajo se sumergían sin culpa en la algarabia, y a él nada le hubiese gustado más que entregarse a la fiesta al grito de ¡Viva la patria! Si no lo hacía era porque sentía una relación secreta entre la obra de Andrew y esos festejos. La obsesión de Andrew había sido el futuro, ese mismo futuro que era el centro de los discursos mientras la tarde se ponía sobre la avenida de Mayo. Se preguntó si en alguna parte de esa multitud uniforme estarían sus hermanos, porque ahora sabía que tenía razón. Eran sus hermanos. Imaginó a Mira, a Máximo, a Demin y a Dimitri escondidos entre la gente. ¿Qué harían ahora? Recién 2 años después tuvo la respuesta a estas preguntas. Carta de Máximo a Alejandro Bern. Berlín, 2 de junio de 1912. Querido Alejandro, o debo decir Dante, los dos son bellos nombres. Espero que te encuentres bien. En este momento te escribo desde Berlín. Como vinimos a parar a esta ciudad, es largo de explicar. Lo que puedo decirte es que nos estamos acomodando. Conocimos gente muy interesante, y mis estudios sobre psicología e hipnosis son valorados. Amira ha provocado más de un suspiro de amor. Si supieras la cantidad de propuestas de matrimonio que debo rechazar en su nombre. No hay Romeo que pueda convencerla. Supongo que no quiere separarse de sus hermanos. ¿Has ido al cinematógrafo últimamente? Cuando lo hagas, presta atención, porque puede que te sorprenda encontrarte con su rostro. Así es, Amira se ha convertido en actriz. Por supuesto que utiliza un nuevo nombre. Pero no te lo diré. Ya lo descubriré cuando sus películas crucen el mar. Sobre Demian, me alegro decirte que está menos negro que nunca. Hemos conseguido que desarrolle sus impulsos con materiales más tradicionales. Es un artista, en realidad siempre lo fue. Con Dimitri es difícil a veces, cuesta que se comporte como un hombre. Amira sigue intentando enseñarle a hablar. ¿Te alegran estas noticias? ¿No guardas rencor? Espero que no. Lo que hicimos, lo hicimos por ti, también por todos nosotros. Y tengo que decirte esto. Qué sorpresa que decidieras dejar con vida al viejo Andrew. No me lo esperaba. En realidad, en un principio me desilusionó tu piedad, pero luego me di cuenta de que era un buen castigo que justo tú, blanco, le diera una lección de grandeza a Andrew. Pasar sus últimos años solo y en la pobreza es un buen castigo también. ¿Vendrás a visitarnos algún día? Es nuestro mayor deseo. Siempre te tenemos presente y hablamos de ti a menudo. A veces siento que tanto no se equivocó Andrew. Me da vergüenza y odio decirlo, pero creo que algo de experimento funcionó. Él buscaba crear a los hombres y a las mujeres del futuro, y por momentos lo somos. Ahora se vive en toda Europa un clima especial, de cambio. Los hombres buscan nuevos horizontes, y tengo la sensación de que esos horizontes nos pertenecen, que nosotros, los hijos de Andrew, somos ese futuro que todos nombran.
Creo que vienen días únicos para la humanidad y estoy haciendo todo lo posible para formar parte de ella. ¿Qué haremos de ahora en adelante? ¿Cómo continuará nuestro camino? No puedo saberlo. La página está en blanco. Todo por hacerse. Este hermoso siglo XX que tenemos entre las manos traerá nuevos aires. Y lo mejor de todo es que recién comienza. Tus hermanos. La oscuridad de los colores. Alejandro vivió 48 años más y no pasó un solo día sin preguntarse por Máximo, Amira, Demian y Dimitri. A los 29 se casó con Emilia, la hija de su jefe en el diario. Se fueron enamorando en cruces casuales e intercambios de saludos formales por los pasillos oscuros de la redacción, hasta terminar sin poder sacarse los ojos de encima uno del otro. Alejandro todavía estaba superando la conmoción de haber descubierto su verdadera historia, que por momentos se caía sobre los hombros como una carga insoportable, hasta asfixiarlo, y cuando conoció a Emilia, tan simpática, tan normal, fue como encontrar la contracara perfecta de Amira. Encontró en su rostro algo que entendía, unos brazos en los que refugiarse, alguien en quien confiar. 3 años después de casados, fueron padres de una niña, María Eugenia. 5 años después repitieron la experiencia y nació esta vez un varón, al que llamaron Juan Carlos. Alejandro visitaba seguido a su recuperada madre, doña Elma. Oían programas de radio, tomaban mate con bizcochitos, hablaban de política, no mencionaban al hombre que los había separado. No había tiempo para la pena. Juntos intentaron borrar el dolor. Se concentraron en un presente de nietos, risas y tardes de sol. Luego de que Alejandro bajara el revólver y le perdonara la vida, Andrew vivió 2 años más. Alejandro no lo mató, pero tampoco se preocupó más por él. Lo dejó con su fantasma y no volvió a visitarlo. Solo lo veía por las noches, en pesadillas formadas con las líneas de su rostro arrugado. Supo por la policía que Andrew había muerto. Sufrió un ataque cardíaco en la casa que habían compartido. Alejandro tuvo que hacerse cargo de su entierro y fue el único que asistió. Bajó su cuerpo a la tierra. Andrew, el padre, Andrew, el monstruo, había dejado de existir. Llovía, pero Alejandro no se apuró. Dejó el cementerio con paso lento. Pasaron años antes de que se animara a contar su historia. La primera en conocerla fue Emilia. Una noche, con ingenuidad de enamorada y sin saber la puerta que estaba por abrir, le pidió a Alejandro que le contara su mayor secreto. La historia contenida comenzó a brotar con abundancia de detalles sin que pudiera evitarlo. Emilia estuvo a punto de no creerle. Por suerte, Alejandro conservaba todavía los diarios de Andrew. Tener a alguien a quien contarle la verdad le hizo bien. Pero no pasaba un día en el que no se preguntara por sus hermanos. Se había acostumbrado a pensar en ellos de esa forma, como sus hermanos. Así lo había llamado Amira la última vez que se vieron, cuando decidió salir corriendo de esa casa espantosa, del cuadro gigante de su padre, de esos jóvenes extraños que lo consideraban un igual. Sentía hacia ellos una mezcla de piedad y miedo. Eran víctimas y también asesinos. No había excusas para las muertes de Félix, Joseph, Mary y Brian. Por más que estos fueran cómplices de Andrew y culpables, sus muertes habían sido violentos asesinatos. Comenzó a ir con frecuencia al cine. Esperaba encontrar un día, brillando en la enorme pantalla, el rostro perfecto de Amira, ese mismo rostro que tanto lo había escandilado. En la sala oscura, antes de que la película comenzara, lo consumían los nervios y la ansiedad. Luego aparecían los cómicos, los cowboys y sus caballos, los galanes de mirada penetrante, otras jóvenes hermosas con otros misterios por resolver.
Nunca apareció Amira. Leía con cuidado las noticias que llegaban de Europa. Buscaba entre líneas referencias a Máximo o a los otros. Se mantuvo al tanto de lo que sucedía en el mundo del arte, esperando reconocer a Demian en la obra de algún artista de vanguardia. No encontró nada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial y mientras llegaban noticias de batallas perdidas y muertes, Alejandro solo podía preguntarse qué estarían haciendo. ¿Seguiría Mira siendo actriz? ¿Máximo continuaría con la hipnosis? ¿Habría aprendido Dimitri a comportarse como un hombre? Y Demian, el lado más oscuro del experimento. Mejor creer lo que decía la carta. Pasaron 20 años, sus hijos crecieron, la ciudad cambió. Alejandro era un hombre feliz, en la medida en que puede serlo cualquier hombre. Casi no pensaba en Andrew, pero, pero releía un par de veces al año la carta que Máximo le había mandado. Necesitaba saber qué había pasado con ellos. Decidió viajar a Europa. Durante 6 meses recorrió grandes capitales y pequeños pueblos. Habló con científicos, artistas, periodistas, no encontró nada. Ninguna noticia sobre un joven científico con capacidades extraordinarias para la hipnosis, ni sobre una estrella de cine delicada, ni sobre un artista con obras de llamativa violencia, ni sobre un hombre que ocultaba ademanes de perro. Volvió con las manos más que vacías, apretujadas de preguntas. ¿Estaban muertos? ¿Habían abandonado Europa? ¿Para ir a dónde? ¿Habían vuelto a Buenos Aires? ¿Estaban a metro de su casa espiándolo como en el pasado? ¿Por qué no había habido más cartas? ¿Por qué Máximo no había vuelto a escribirle? Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, dudas más oscuras lo atormentaron. En esta nueva guerra de infinitos horrores, ¿de qué lado estarían sus hermanos? Les resultaba fácil imaginarse a Máximo convertido en jerarca nazi. En la carta que le había mandado ya 30 años antes, hablaba sobre el futuro y la nueva humanidad, con un tono de soberbia similar a la de Andrew. Esta posibilidad no lo dejaba dormir. Miraba con atención las fotos de esos hombres en apariencia normales, tratando de imaginar cómo se verían sus hermanos con varias décadas más y uniformes. Pero la guerra terminó, los horrores del nazismo quedaron expuestos y no apareció ninguna pista sobre ello. Con los años comenzó a surgir una nueva posibilidad en la mente de Alejandro. Quizás no se habían convertido tampoco en monstruos nazis. Quizás habían tomado el mismo camino que él. Habían llevado vidas normales. ¿Habían sido felices? ¿Por qué no? Con el tiempo fue asumiendo que sus hermanos habían desaparecido, que no iba a resolver el misterio de sus destinos. Dejó de sentir la responsabilidad de descubrir la verdad y se sintió liberado. Podía dejar su mente divagar, imaginarlos como quisiera. A veces pensaba en ellos con los colores que Andrew les había designado. Máximo era verde, Amir azul, Dimitri marrón, Demian negro. Tal vez porque estaba seguro de que en esa década habían cambiado de nombre, muchas veces más también porque era una forma de limpiarlos, de darles a esos colores otro sentido que el del experimento y unir las dos imágenes que tenían de ellos. Los jóvenes que había conocido y los niños que aparecían en el diario de Andrew, comenzó a encontrar sosiego en imaginar para ellos vidas posibles. Verde. Máximo es un profesor de una universidad en Viena. Entra a la clase con el pelo revuelto y el traje arrugado, y el alumnado sigue con atención sus ideas, fascinado con esas capacidades que tiene de encontrar en los temas más triviales una nueva e inesperada mirada. Amira, azul. Ya mayor, aún brilla. La vida nunca dejó de ser un misterio para ella. Posa su vista sobre las cosas como aquella tarde en el zoológico, con la misma extrañeza. Quizás algunas noches frente al mar, remontando la distancia. Recuerde a Alejandro. Demian negro. Demian el asesino, el artista. El pincel recorre la tela y la violencia
esa misma violencia que le obligaron a sentir desde el primer minuto de su vida, se convierte en otra cosa, se ilumina y ramifica ante sus ojos, un arte de búsqueda interior que no necesita de nadie que lo contemple. Dimitri, marrón, va por la calle con las manos en los bolsillos, se mueve completamente como un hombre. Nadie podría darse cuenta de que alguna vez fue otra cosa. Aún prefiere los exteriores, los parques, las plazas, sentarse en un banco, ver pasar a sus iguales, las personas y los perros. Aun cuando la vida, que todo lo abandona, va dejando también a Alejandro, él agradece lo bueno, sus 2 hijos, el amor de Emilia, lo visto y lo vivido, pero sin dejar de tener presente a sus hermanos en un pensamiento que es recuerdo, pero también súplica, sosiego, posible cobijo, un pensamiento que es cuidado como si estuviera abrazándolos, como si pudiera sanarle las heridas producidas por Andrew. Es lo que él puede hacer por ellos, que le abrieron los ojos cuando no quería ver. Ahora él los abraza y los cura. En el final, Alejandro está con ellos y les limpia toda oscuridad. Verde, los engaños y las trampas se van, solo queda el cuarto lleno de libros, la charla profunda, la inteligencia más pura que haya conocido. Azul, ¿y si fue amor? Ya no hay mentiras. Amira no puede mentir. En su mundo de sueño no hay verdad, pero tampoco mentira. Negro, temido, incomprensible, tanto que duele pensar en él. Marrón, ya nunca más un animal sudoroso y maloliente, ahora un hombre, una persona. Todos ellos personas, a pesar de las torturas, del encierro, de la enajenación, porque los colores nacen de la luz, no de la oscuridad, y eso es lo que ellos son, colores, verde, azul, negro, marrón y blanco.